iluminando el camino hasta nuestra nueva casa. ¿Qué tal a todos? Nuevamente presentamos una entrega más de una interesante ponencia. Hoy es el turno del bloque de Economía y por eso presentamos al coordinador de este ámbito, Vicente Marcos López. Esta ponencia recordamos que se va a sumar a una mesa redonda que compartiremos el día de mañana. Entre los puntos en los cuales profundizará Vicente están: ¿cuál es el objetivo de un nuevo orden mundial? ¿Es un avance para la humanidad tal y como se proclama? ¿O hay intereses ocultos detrás de esa aura de bondad que buscan imprimirle? ¿Cuál es el funcionamiento interno de las logias? ¿Y cuáles son los secretos de ese funcionamiento? ¿Cuáles son los diferentes subsistemas sociales y cómo interactúan entre sí? Nos ofrecerá Vicente también una radiografía de la élite dominadora que funciona por fuera del sistema y nos describirá cuál es su forma de organizarse. ¿Cómo será la sociedad de aquí a unas décadas? ¿Qué pasará con el dinero? El concepto de Estado policial digital, ¿a qué se refiere? Por otro lado, ¿la propiedad privada se buscará erradicar? Todo esto y mucho más veremos en esta ponencia. Muchísimas gracias, Vicente, por tu participación y adelante, te escuchamos. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Mariano, por darme paso y también por la magnífica labor que estás haciendo para este segundo congreso en particular. Y sobre todo tu ayuda siempre presente en el proyecto de investigación Consciencia y Sociedad Distópica. Es un placer para mí estar aquí compartiendo con vosotros esta ponencia que va a tratar sobre economía, en el marco del segundo congreso del proyecto, que como sabéis es un proyecto de investigación que trabaja altruistamente por expandir la consciencia e intentar revelar las claves de la distopía en la que se está convirtiendo nuestra sociedad, ¿verdad? En la que nos ha tocado vivir aquí y ahora. Tenemos muy claro seguramente que la economía es un pilar fundamental de la sociedad. Por ello es un campo que preocupa mucho a los seres humanos y que ocupa también mucho tiempo en sus mentes. Así, el tiempo de vida humana se encamina siempre en gran parte a la consecución de esos objetivos y esos anhelos relacionados con la economía y el dinero. De hecho, si analizamos el tiempo útil de vida de una persona en un día, por ejemplo, si cogemos como referencia un día, un tercio de ese día, la mayoría de seres humanos, por no decir la totalidad, lo dedicamos a dormir. Por lo que realmente a efectos de toma de decisiones, ese tercio del día no cuenta. De los 2/3 restantes del día, una persona, uno de esos 2/3 que no está durmiendo, lo dedica a una actividad laboral simple y llanamente porque necesita recursos económicos para sobrevivir. Por lo tanto, podemos concluir que la mitad de la vida la pasamos desarrollando una actividad para ganar dinero. Así que hablamos, por muy anticapitalistas o hippies que podamos ser de corazón, de la economía como un pilar fundamental en la vida de la mayoría de las personas en el planeta Tierra. En esta ocasión no voy a hacer una ponencia orientada a los aspectos técnicos de la economía teórica o terrenal. Esto es importante. Quiero dejar claro que tendremos la ocasión de hablar sobre economía teórica o más terrenal en la mesa redonda con los dos invitados de lujo con los que contaremos para la ocasión, que son auténticos eruditos en la materia, en la economía, son catedráticos, porque en primer lugar tendremos a Juan Torres, que es catedrático de Economía Aplicada, como digo, y es uno de los artífices, junto a Vicens Navarro, del programa económico de Podemos. Y en segundo lugar tendremos también a Miguel de Juan, que es un reputado gestor de fondos de inversión que gestiona uno de los fondos value más interesantes del mundillo, el Argos Capital. Y además es una persona con una fuerte fe cristiana y autor también de muchos libros muy variados y muy interesantes. En mi caso, como digo, voy a desarrollar una ponencia centrada en la economía a un nivel mucho más esotérico y espiritual. Creo que es de relevancia y mi intención es que os guste y que os sea de utilidad. Así que, sin más dilación, compañeros, comenzamos. Fijaos, vamos a empezar por este aspecto que yo soy plenamente consciente de que esta idea de que sí existe una élite que domina el sistema socioeconómico, yo soy, como digo, plenamente consciente de que esta idea está muy manida y que la mayoría de las personas, cuando oyen esto de la existencia de una élite anónima que domina el sistema,
con tintes malévolos, que se reúnen sectas y tal. Automáticamente cuando escuchamos esto, nuestra mente automáticamente piensa que son teorías de la conspiración y que son en su mayoría tonterías. Y muchas veces es casi imposible sacar a este tipo de personas de ahí, ¿no? De esa negación o de decir que esto son teorías de la conspiración, etc. No voy a negar que sobre este tema hay mucha basura por internet. Hay libros que tratan de temas inventados, historias falsas, testimonios falsos. Hay infinidad de autores y personas que han montado historias falsas. También alrededor de esta idea de una élite secreta en la sombra. Y lo han hecho para lucrarse ellos con este tipo de libros y este tipo de artículos, ¿no? Pero que haya mucha gente que haya escrito basura sobre este tema no quita que esto sea verdad, que lo es. Existe una élite anónima que posee ya más del 99% de la riqueza que hay en el mundo y que ejerce su poder sin que tengamos constancia de que están actuando. Y que prácticamente todos los eslabones oficiales, como pueden ser la política, la economía, los medios de comunicación, los ejércitos, todos están postrados a esta élite anónima y por tanto a sus intereses y directrices. Hay mucha basura, repito, al respecto de esto. Repito que soy consciente de ello, pero también la hay porque en el fondo es cierto que es una realidad que existe una élite dominadora y como es cierto genera mucho interés. Como digo, es ya una obviedad irrefutable con datos oficiales en la mano, no son teorías de la conspiración, sino utilizando datos oficiales se puede ya concluir que existe una élite muy reducida que acumula el 99% de la riqueza a nivel mundial. Y esto es cierto, y quien no me crea, cuando acabe la ponencia, si quiere que se abra a esta persona que no se lo crea del todo, ChatGPT, y le pregunte a la inteligencia artificial si es verdad que el 1% de la población mundial tiene hoy el 99% de la riqueza. La propia inteligencia artificial te dice que efectivamente esta desigualdad existe. Es decir, solo el 1% de la población mundial posee prácticamente la totalidad de la riqueza, entendiéndose esta riqueza pues como patrimonio financiero, es decir, dinero en bancos o en productos financieros como las acciones, patrimonio inmobiliario, ya sean casas o terrenos, o recursos naturales del planeta también, como pueden ser las materias primas, los bosques, el propio agua potable. Y este 1% no es un dato dado a la ligera, como digo, estamos hablando con datos oficiales en la mano. Por ejemplo, tenemos el estudio realizado por una organización no gubernamental, Oxfam Intermón, que ha llegado a la conclusión haciendo un estudio exhaustivo basándose en datos de UBS. UBS es un banco suizo que está entre los 29 bancos más importantes del mundo. Y, como digo, Oxfam Intermón ha llegado a esta conclusión, que esta desigualdad existe y es patente. El 1% de la población acumula ya el 99% de la riqueza. Y no es el único estudio que afirma que esta desigualdad existe. Hay estudios de Credit Suisse y de otras organizaciones que así lo atestiguan. Por lo tanto, podemos concluir que semejante desigualdad está demostrada con datos oficiales y no son teorías de la conspiración, y ya hoy en día, en un mundo con 8.000 millones de seres humanos, hay solo un 1%, que son 80 millones de seres humanos, que prácticamente poseen la totalidad de la riqueza del planeta en sus manos. Esto hay que entenderlo bien, en toda su profundidad. El otro día discutía yo con un amigo que es del Real Madrid y le preguntaba, de broma, ¿no?, en tono jocoso, por cuánto dinero sería capaz de ponerse en la camiseta del eterno rival, ¿no?, del Barça. Y al final, entre risas, acabamos la concluyendo que por dinero y no mucho dinero se pondría la camiseta del eterno rival. ¿Por qué cuento esto? Porque tenemos que ser conscientes que la mayoría de la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero, hasta ponerse la camiseta del eterno rival. Y por desgracia hay mucha gente que hace cosas mucho peores por dinero.
Recordar que hemos dicho antes que una persona, quitando el tercio de su vida que se lo pasa durmiendo, dedica prácticamente la mitad de su vida a una actividad que solo hace porque le repercute unos ingresos. Si no fuera por eso, no lo haría. Entonces, si existe un reducido grupo de gente que posee el 99% de la riqueza, podemos concluir sin temor a equivocarnos que ese 1% puede controlar a la humanidad entera. Porque esta humanidad dedica sus acciones y su tiempo por dinero, por riqueza. Y si esta riqueza la aglutinan unos pocos, imaginaos lo que pueden hacer en términos de poder, en términos de implementar en el mundo lo que ellos crean o quieran. Ahora bien, estamos diciendo que hay un 1% de la población mundial que aglutina ese 99% de la riqueza. Pero han habido autores que no se han querido quedar ahí. Y han querido profundizar más en ese 1% más rico. Y estos autores, indagando sobre todo en el flujo del dinero a nivel mundial, han podido constatar en sus investigaciones que la riqueza mundial se concentra hoy sobre todo en grandes fondos de inversión y compañías mastodónticas de gestión de activos. Hablamos de la propia UBS que citaba antes en la introducción, pero también hablamos de BlackRock, de State Street, de Vanguard, de JP Morgan y de muchos más. Todos estos gigantes gestionan billones y billones de dólares a nivel mundial y conforman el centro de control del capitalismo global. Y estas macrocorporaciones financieras también poseen los principales paquetes accionariales de las empresas que todos conocemos a nivel mundial. Son por tanto estas macrocorporaciones las que toman realmente las decisiones en el mundo. Pues bien, estas macrocorporaciones, que es donde se aglutina la riqueza financiera en el mundo, estas macrocorporaciones no son impersonales, hay gente detrás de ellas tomando decisiones. Hablamos de sus dueños, de los accionistas de estas macrocorporaciones. Y como decía, han habido autores que han indagado en las marañas accionariales de estas macrocorporaciones para intentar descubrir quiénes son sus dueños, quiénes están detrás, quiénes mandan. Y se han dado cuenta que están todas ellas conectadas entre sí. Y tras mucho indagar e investigar se ha llegado a la conclusión, con los datos disponibles que hay, que son bastante opacos cuando ya llegamos a estos niveles, que dentro de ese 1% de la población más rica, de la que estábamos hablando, hay otro 1%, que estos también son prácticamente los que acumulan toda la riqueza del mundo. Es decir, los que realmente manejan el cotarro son el 1% del 1%. Por lo tanto, no hablamos de 80 millones de personas a nivel mundial, no. Sino que realmente esa riqueza se concentra en muchas menos manos. Es decir, el 1% de 80 millones, o lo que es lo mismo, el 0,1% de la población mundial. Es decir, que son solo 800.000 personas. De 8.000 millones son solo 800.000 la que aglutinan el 99,9% de la riqueza. Y esto incluso también se reconoce a nivel oficial. También se lo podéis preguntar a ChatGPT, por lo que esto no son teorías de la conspiración. Hablamos de datos oficiales. Pero también hay gente que incluso no se ha querido quedar ahí y ha indagado también incluso sobre esas 800.000 personas, a las que podríamos llamar, sin temor a equivocarnos, que son los amos del mundo. Al menos son seguros los amos de la riqueza del mundo. Y estudiando sobre todo los lazos familiares de esta gente, quiénes son los cabezas de familia que mandan en las familias, etc. Hay muchos autores que afirman que realmente en el mundo ni siquiera mandan esas 800.000 personas, sino que son muchas menos. Son unas centenas de personas, unas 100 o 200 personas. Sí que es verdad que ya aquí no podemos afirmar con rotundidad desde datos oficiales que esto sea así, sino que entra mucho también la subjetividad y la investigación personal de estos autores. Pero hay muchos autores que no tienen ningún interés en afirmar esta afirmación y sin embargo concluyen que no son más de 100 personas las que realmente aglutinan la riqueza en el mundo y las que toman las decisiones a nivel mundial.
Es decir, y esto es importante, el mundo no lo rigen los ricos de tu pueblo o tu ciudad, o los que salen en los medios de comunicación, o los que salen en la revista Forbes que todos conocemos, no. El mundo lo dirige ese 0,1% de la población mundial que acabamos de comentar, que seguramente sean no más de 100 o 200 personas, y son anónimos, ¿vale? Esconden su poder y su riqueza, se esconden detrás de estas macrocorporaciones antes citadas, también utilizan empresas pantalla para que, tirando del hilo, sea prácticamente imposible llegar a las personas físicas. Utilizan personas jurídicas para esconder su identidad. Y también podemos concluir que estas pocas centenas de personas, sus tentáculos, las organizaciones en las que se organizan, controlan prácticamente todos los estamentos oficiales, la política, los ejércitos, la educación, la cultura, las tecnologías, la medicina, los medios de comunicación. Al final, como decíamos antes, hoy todo el mundo se mueve por dinero. Todas las personas que trabajan en cualquiera de estos ámbitos, científicos, políticos, militares, periodistas, todos dedican la mitad de su vida a realizar una actividad profesional por dinero. Y por mucho que les guste su trabajo, y mucha gente en el fondo lo ama y le encanta su trabajo, realmente el objetivo último de desarrollar esa actividad profesional es obtener un ingreso. Y la riqueza del mundo la tienen muy pocas personas, pudiendo así postrar entre ellos cualquier estamento público o privado. Aún mucha gente hoy cree que la época en la que existían reyes o faraones, como la época feudal, desapareció y que esa época ya es cosa del pasado. Pero se ha confeccionado con el tiempo un sistema que ha conseguido que hayan unas centenas de personas en el mundo, seguramente no más de 100, con mucho más poder e influencia sobre la humanidad de la que tenían estos reyes en la época feudal, ya que al fin y al cabo, en esta época, estos reyes tenían influencia en ámbitos muy locales y concretos, ¿no? Además, hoy en día la gente desconoce esta realidad, la existencia de esta élite oculta en la sombra, y además esta élite con tanto dinero se ha encargado de manipular la opinión pública para que te creas que estos son teorías de la conspiración cuando te lo explican. Por lo que nos creemos que somos libres, queremos que elegimos a nuestros representantes, que mediante una serie de mecanismos como el voto podemos en última instancia decidir el devenir de nuestra sociedad. Y esto es falso. Vamos a indagar sobre esto y vamos a empezar por el principio de todo. Y el principio de todo es el sistema. El sistema socioeconómico en el que vivimos. Vamos a continuación a hablar sobre el sistema que nos rige como seres humanos y para ello vamos a empezar, como digo, por el principio, por su definición. Cuando coloquialmente en cualquier conversación hablamos del sistema, realmente nos estamos refiriendo a un sistema que engloba sobre todo a 4 subsistemas más pequeños, siendo el sistema resultante el que surge del funcionamiento y la interrelación de estos 4 subsistemas más pequeños. Estos 4 subsistemas más pequeños son el político, el económico, el social y el jurídico. Y de la interconexión de estos 4 subsistemas, pues nace el sistema global, que es el que, como digo, al que nos referimos cuando estamos hablando con cualquier persona en cualquier conversación. Por lo tanto, el sistema sería el conjunto de normas y patrones a los que los seres humanos están sometidos y son normas y patrones referentes a estas 4 estructuras o 4 subsistemas más pequeños comentados. Si entramos más en profundidad en estos subsistemas tenemos, más concretamente, el subsistema político. ¿A qué hace referencia este subsistema? Pues a los tipos de gobierno que rigen los países, pues en el mundo en su mayoría hoy, pues la democracia, ¿no? Donde en principio, ahora veremos que no es así, pero en principio somos el pueblo llano los que elegimos a nuestros representantes, aunque esto es una media verdad, como después veremos. También existen, pues, la monarquía o la dictadura, básicamente. Estos suelen ser los 3 tipos de gobierno que rigen cualquier país, ¿no?, en el mundo y que acaban conformando, pues, el subsistema político de dicho país, con sus normas y su forma de tomar decisiones. Este sería el primero de los 4 subsistemas y el segundo sería el subsistema económico,
que hace referencia a cómo organizamos las actividades productivas en sociedad y cómo distribuimos los recursos. Y aquí tenemos mayoritariamente a nivel mundial dos tipos de sistemas económicos. El capitalismo, donde los medios de producción pues, son principalmente privados, y el socialismo, donde el Estado tiene un papel mucho más importante en la economía. El que más predomina en el mundo hoy en día es el capitalismo, o un mixto entre capitalismo y socialismo, como puede ser el caso de España. El caso es que cualquier subsistema económico que ha existido, independientemente del país, ha posibilitado que, como veíamos antes, solo el 0,1% de la población haya conseguido aglutinar el 99,9% de la riqueza. Por lo tanto, sea socialismo, sea capitalismo, no podemos concluir que sea un sistema económico que esté confeccionado para el bien común, ni muchísimo menos, porque este dato de desigualdad lo desmonta todo. El tercer subsistema sería el jurídico, y hace referencia pues, a todo conjunto de normas, leyes, reglamentos a los cuales los seres humanos pues, nos tenemos que supeditar nuestra conducta a la hora de convivir en sociedad y se utilizan también para decidir y mediar en la resolución de conflictos. Y por último tendríamos el subsistema cultural, que hace referencia pues, a las convenciones sociales y morales que están determinadas pues, por la cultura, las costumbres, los valores de una sociedad. En resumen, el sistema que nos rige es el conjunto de subsistemas político, económico, social y jurídico. Y este sistema resultante de la interconexión de estos cuatro, que es el sistema como tal, influye muchísimo en la vida cotidiana de una persona, de nosotros, ya que dicta el funcionamiento y el marco de juego en el cual nos movemos en sociedad. Limita nuestra libertad o libre albedrío, en definitiva, y también las posibilidades que tenemos de prosperar. Siendo entonces el sistema tan importante y habiéndolo definido, ¿cómo sería un diagrama para intentar conocerlo más en profundidad? Un diagrama esquemático. Fijaos, os voy a poner a continuación el diagrama del sistema en base a lo que la mayoría de las personas hoy en día cree, que sería este esquema. Fijaos, aquí tenemos un esquema en el que podemos ver que hay un montón de figuritas azules claritas, que seríamos la humanidad. Independientemente del país donde estemos, pues todos estamos conformados por un sistema, ¿no? Que ese subsistema pues tiene 4 subsistemas, que son los que delimitan las normas y los patrones de esa estructura específica, como pueden ser el subsistema político, económico, cultural y jurídico que acabamos antes de definir, ¿no? Sabemos que en cada subsistema pues hay una serie de personas que a veces pues se han parapetado ellos en el poder, otras veces hemos sido nosotros democráticamente los que los hemos elegido o han accedido vía oposición, lo que sea, pero bueno, han accedido a esos puestos de responsabilidad dentro de estos subsistemas político, económico, cultural y jurídico. Y después estamos pues el resto de la sociedad y podéis ver que le he puesto debajo de cada figurita azul claro pues que el rango económico en el que pues, nos movemos, que es muy dispar, como sabemos, pues hay mucha clase media, hay gente que se puede considerar que son pobres, gente por ahí que he puesto ricos de más de 1 millón, más de 5 millones, más de 100 millones, un billonario por ahí, todo el mundo, esto es lo que la gente se cree que cómo es el sistema, todo el mundo pensamos, ¿no? En principio que estamos todos dentro de un sistema. Y dentro de ese subsistema hay 4 subsistemas que dictan un poco las normas a los que nos tenemos que acatar para convivir en sociedad y las reglas de juego en las cuales nos movemos. Y pues todos creemos, ¿no? Pues que muchas veces, pues según tu ideología, ¿no? Y según también tu rango económico, el patrimonio que tengas, ¿no? Pues puedes tener una idea de gestión para su sistema político. Pues a lo mejor se puede entender que el rico quiere pagar a lo mejor menos impuestos, el que tiene menos puede entender que quiere que se paguen más impuestos y se ayude un poquito más al prójimo. Entendemos pues que vivimos en un sistema tal que así, donde más o menos en principio
todos hemos tenido las mismas posibilidades. Pues también entra en juego la suerte, pero se suele creer en definitiva pues que el que se esfuerza puede prosperar más, menos, y todos creemos que nos regimos tal que así, ¿verdad? También creemos, por ejemplo, que bueno, hay mucha corrupción dentro de los personajes azul oscuro, ¿no? Que son los dirigentes muchas veces que gestionan también parte pública, y muchas veces pues la persona de a pie se pregunta cómo es posible que haya, ¿no?, tanta corrupción en ciertas instituciones, pero que bueno, que al fin y al cabo pues eso es un mal endémico con el que tenemos que lidiar. Y también muchas veces pues también se tiene la idea, ¿no?, de que pues democráticamente muchas veces estamos eligiendo lo que entendemos que es lo mejor en su mayoría. Pero al final a donde quiero ir es que entendemos que aunque puedan ser estos señoritos de azul muchas veces corruptos y miren por su interés, al final todas las personitas azules que vemos aquí entendemos que se persigue en el sistema con sus fallas, pero entendemos que se persigue el bien común de las personitas de azul. Muchas veces, pues oye, por ejemplo, un pobre que ve a un rico, ¿no? Pues puede tener disparidad de opiniones, y algunas veces uno quiere que se regule en base a los intereses de uno o el otro, pero hay como la idea fehaciente y subyacente en el sistema en el que, pues bueno, se haga mejor o peor, al final estamos intentando conseguir el bien común dentro de lo que mejor se pueda, porque hay división de opiniones, etcétera. Pues bien, esto es falso. Esto no es el sistema tal y como existe, ni muchísimo menos. Es como todo el mundo cree que existe, pero no es así. Es una media verdad. Ahí no es que sea radicalmente distinto a esto, pero estamos dejando fuera una parte importantísima sin la que no se puede entender realmente cómo funciona el sistema. Y a mí me han dicho muchas veces que una media verdad es la peor de las mentiras. Entonces, ¿cómo realmente funciona el sistema? Fijaos, realmente el sistema real funciona así. Hay un sistema que es parecido al que hemos visto antes, que es el que está dentro del cuadrado, pero fuera del sistema existe una élite dominadora que es la que os he radiografiado antes, ese 0,1%, que realmente controla y dirige el sistema. Y además os podéis fijar en que los he colocado fuera del sistema, porque no se someten a las mismas normas y juegan en un marco infinitamente más laxo y más ventajoso a todos los niveles: fiscal, político, jurídico. Su forma de organizarse de esta élite podríamos decir que es en círculos de poder, como si fueran círculos concéntricos, como cuando tiras una piedra al agua, pero yo creo que se entiende mejor si hablamos, y además es como ellos lo representan, como con la famosa pirámide, ¿no?, que tiene en su cima el ojo que todo lo ve. Por eso he puesto ahí élite dominadora y la he representado con ese ojo. Pues bien, hay un núcleo duro dentro de esa élite que son pues las centenas de personas más ricas que antes he comentado y que prácticamente poseen ya toda la riqueza a nivel mundial y prácticamente ostentan ya el poder omnímodo. Esas, digamos, que son las personas que están más altas en la jerarquía de la pirámide, pero no son el ojo, ya que el ojo, como se sabe en muchos círculos esotéricos, representa a Lucifer, el ángel caído. Lucifer es la forma que tienen estos círculos de llamar a Satanás o al diablo, pero de manera más suave. Por ejemplo, a una de estas personas que salen en color azul, estas personas que salen en color azul antes eran de azul clarito, las de azul oscuro, y se les ficha a personas de azul clarito, se les ficha para colocarlas a disposición de esta élite dominadora y que dirijan los subsistemas del sistema resultante, el económico, el político, el jurídico y cultural, y que tomen decisiones en base a los intereses de esta élite. Entonces, digamos que se les ficha, ¿no? Y cuando se les ficha, pues para colocarla en algún puesto importante de la élite,
pues se le ficha sobre todo a través de unas logias, ¿no? Que he puesto ahí también un circulito que está también fuera del sistema, ¿no? Y en los primeros estadios, cuando tú todavía no conoces bien cómo funciona la estructura de esta élite, quién es realmente el jefe supremo, ¿no? Y a quién te tienes que postrar para formar parte de esta élite, pues evidentemente cuando tú acabas de entrar en una de esas logias, pues no se te puede hablar todavía abiertamente de que vas a postrarte o a servir a Satanás, y entonces pues se utiliza pues todo esto de Lucifer, etcétera. Pero bueno, cuando esta persona avanza lo suficiente y hace carrera en este tipo de logias y lo empiezan a poner en puestos más directivos y de más alto rango dentro de la jerarquía de esta élite, pues ya se le empieza a revelar la realidad y se le revela pues que Lucifer es la misma entidad que Satanás. Entonces, como digo, van habiendo personas que forman parte de esta élite, ¿no? Hay algunas que están en eslabones más bajos. De hecho, mucha gente normal puede incorporarse a eslabones bajos de esta élite, sobre todo pues entrando a estas órdenes o logias esotéricas que están relacionadas con Lucifer y la luz. Una logia discreta pero que se conoce y es famosa, ¿no? Pues es la masonería, aunque no es la única, ¿no? No es la única. El cómo funciona una logia se ve genial en el capítulo de los canteros de los Simpsons, que para el que no lo sepa es una representación de la masonería. Y la verdad que en este capítulo se escenifica bastante bien pues cómo funciona el asunto en realidad, los privilegios que tienen, cómo se apoyan entre ellos y cómo anteponen siempre sus intereses y los intereses de la logia al del resto de la humanidad y su sociedad. Entonces es bien sabido que los masones, por ejemplo, ocupan cargos altos en todos los subsistemas antes mencionados. Y de este tipo de logia, pues se ficha a aquellas personas que puedan estar al servicio de los planes y dominación y control de esta élite que hemos radiografiado antes, que posee prácticamente, con datos oficiales, el 99,9% ya de la riqueza a nivel mundial. Por lo tanto, tienen todo el poder. Y para ello, para que esta élite diga, pues bueno, tú realmente puedes estar en un cargo ya sea de bajo rango o de alto rango dentro de mi organización jerárquica y ponerte a mi servicio. Para ello, la élite primero tiene que ver, en primer lugar, que eres una persona con mucho ego, con mucha ansia de poder, pero a su vez que eres muy inteligente, un poco como una típica persona psicopática, ¿no? Con poca empatía por el prójimo. Porque claro, se tiene que poner al servicio de ellos, de la logia, de Lucifer, y no puede tener empatía porque no se va a poner del lado del prójimo, se va a poner del lado de sí mismo y de la logia que le va a proporcionar el poder y la riqueza que él quiere, ¿no? Y muchas veces pues la herramienta para conseguir todo eso es explotar al prójimo y subyugarlo. Entonces ya cuando una persona decide entrar en alguna de estas logias, ya está dejando entrever que tiene un poquito esta personalidad con muchos tintes de estas características que acabo de comentar. Ya que estás entrando pues, a una sociedad discreta o secreta donde en cierto modo los pertenecientes a esta logia se creen que poseen pues, un conocimiento superior, que solo comparten entre ellos y llaman al resto pues, seres humanos profanos, ¿no? Así que se creen en cierto modo que son superiores a los demás. Aquí en estas sociedades discretas o logias es donde uno puede hacer carrera y si eres bueno, la élite lo va viendo y si ve que puede servir bien a sus intereses, pues te va colocando en puestos importantes de poder en los subsistemas que hemos mencionado, para que así pues, puedas ejercer tu profesión dentro de los subsistemas en base a los intereses de la élite. Es verdad que muchas veces, lo que comentaba antes, hay personas que entran aquí y todavía no saben que realmente pues, están perteneciendo a una organización satánica. Muchas veces, pues cuando eres de un rango bajo, todavía no conocen todo este conocimiento que estamos desvelando aquí. Pero si esa persona va avanzando, haciendo carrera en la logia, y se le va dando puestos de responsabilidad dentro de cualquier subsistema,
pues sí que se le va revelando ya un punto de que realmente pues, se está al servicio de Satanás Lucifer, que son la misma entidad. Entonces, no es casualidad que esta pirámide aparezca en el billete del dólar. Evidentemente, las versiones oficiales te van a decir que esta pirámide en el símbolo en el billete del dólar, pues significa una representación distinta de Lucifer Satanás, ¿vale? Pero esto no es cierto, ¿vale? A nivel oficial creo que se dice pues, que esta pirámide simboliza la providencia, simboliza el progreso, pero una vez que empiezas a indagar, pues te das cuenta de que efectivamente simboliza lo que simboliza, ¿no? Además, en el billete del dólar aparece la siguiente frase, debajo de la pirámide: Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden de las eras. ¿Y por qué aparece esta frase en todos los billetes de $1, justo debajo de la pirámide que simboliza la jerarquía de esta élite que ya hemos visto, que prácticamente acumula la totalidad de la riqueza a nivel mundial y que está al servicio de Lucifer? Pues porque su objetivo material, están acumulando toda la riqueza y están modificando todos los subsistemas y están intentando implantar su objetivo material, que es la confección de un nuevo orden de las eras, o lo que es lo mismo, que también se le denomina nuevo orden mundial. No son teorías de la conspiración, lo están haciendo y lo están llevando a cabo. Fijaos, este es el objetivo pragmático de la élite, como os digo. Es la implantación de un nuevo orden mundial. En este nuevo orden mundial todo va a estar globalizado, existirán organismos que regulen todo y además estos organismos estarán regidos por esta élite que ya no necesitará estar oculta y tendrá ya pues prácticamente la totalidad de la riqueza del mundo, que ya la tiene, pero vamos, también quieren erradicar prácticamente la totalidad de la propiedad privada a la clase media y así pues habrán consumado el trasvase total de la riqueza a esta élite que lo controlará ya así que absolutamente todo. Y en este nuevo orden mundial pues habrá un estado policial digital donde será imposible pues, pasar desapercibido, será imposible que no te tengan monitorizado prácticamente al segundo, dónde estás, qué estás comprando, qué estás haciendo, no existirá el dinero en efectivo y por supuesto pues los seres humanos tendrán que llevar a cabo pues una práctica de vida encorsetada y en base pues a lo que esta élite quiera y entienda que será lo correcto. Y además lo harán a nivel mundial, eliminarán las barreras de los países y lo harán a nivel mundial. Será muy parecido a las distopías narradas en Un Mundo Feliz de Huxley o en 1984 de George Orwell. Si estudiamos la Agenda 2030 nos damos cuenta de que los objetivos que persiguen con dicha agenda son en su mayoría medidas que van a permitir que esta élite pueda modificar los subsistemas antes mencionados para así ir confeccionando el sistema resultado que quieren, que es el nuevo orden mundial. Siempre, por supuesto, utilizan buenas palabras, por supuesto dicen que es por el bien de la humanidad, pero la realidad es que esto es falso. De ahí viene, por ejemplo, la famosa frase «no tendrás nada y serás feliz», que se asocia a la Agenda 2030. Esto se vende como progreso para eliminar las desigualdades y combatir la pobreza, pero lo que buscan es avanzar más en la implantación de este nuevo orden mundial. Como vemos, nunca trabajan por eliminar la desigualdad, sino que en el mundo existe una desigualdad tal que el 0,1%, una élite increíblemente minoritaria, acumula el total de la riqueza del planeta. Por supuesto, la élite, como te digo, te lo venderá desde un prisma de bondad, de progreso común, a través de sus portavoces oficiales que tienen ubicados para hablar en público y los medios de comunicación que los controlan todos, evidentemente. Y te venderán que este nuevo orden mundial pues será un avance para la humanidad, que todo va a estar orientado a erradicar la pobreza, a proteger el planeta, a acabar con las guerras, a asegurar la prosperidad para todos, pero nada más lejos de la realidad. Será como el lobo vestido con piel de cordero. Ahora bien,
¿Para qué quiere entonces esta élite la implantación de un nuevo orden mundial distópico? ¿Por qué lo hacen y le ponen tanto empeño? Si ya tienen poder, tienen todo el dinero del mundo para hacer lo que les dé la gana. Fama no quieren porque prefieren estar en el anonimato. ¿Para qué montan entonces todo este tinglado? Pues bien, el por qué lo hacen no tiene nada que ver con temas materiales. El objetivo final, aunque a alguno le pueda chirriar, no es un objetivo material. Es un objetivo espiritual. El objetivo de la implantación de este Novus Ordo Seclorum, que aparece en el billete del dólar debajo de la pirámide, es que el objetivo de implantar este sistema distópico es que cuando llegue el momento específico en el tiempo, el momento específico que el cristianismo denomina como el día del juicio final, cuando llegue ese momento, lo que quiere esta élite, y por eso está montando todo el tinglao, es que haya muchas almas que, al haberse dejado influir y manipular por esta distopía elitista, por todo los valores egoicos de ese nuevo orden mundial, por los sistemas de creencias de este nuevo orden mundial, pues debido a todo eso, cuando llegue ese día del juicio final, van a haber muchas de esas almas pues que no pasen el corte exigido en ese juicio y por lo tanto no puedan formar parte de lo que vendrá después de dicho evento, después del juicio final, que hablaremos de eso después. Sé que esto chirría mucho y para una persona que no ha profundizado aún en temas espirituales es complicado de entender y suena a locura. Pero más le valdría a esta persona ponerse manos a la obra ya y empezar a expandir su conciencia y a entender que lo que se está cociendo en el mundo hoy en día es algo muy importante. En el mundo, aunque la mayoría de seres humanos estén ahí enfrascados en su día a día, en sobrevivir, la realidad es que se está librando un pulso entre las fuerzas involutivas guiadas por el adversario, por Lucifer, Satanás, que llevamos toda la ponencia describiendo cómo actúan estas personas, esta élite, cómo se organizan, qué riqueza aglutinan, y hemos dicho que están al servicio y postradas ante ese ojo que todo lo ve, que se ve en la élite, digamos, que representaría la piedra en la pirámide, ¿no? Y después Lucifer está por encima, pero Lucifer no forma parte de la roca de la pirámide, está separado, porque es una entidad distinta, es una entidad espiritual. Entonces se está librando una batalla entre estas fuerzas involutivas que están intentando confeccionar un sistema e inculcar en la humanidad unos valores egoicos de entender la vida, pero también hay fuerzas evolutivas espirituales que tienen su máximo exponente en Jesús de Nazaret, en Jesucristo, y que están trabajando en pos de la evolución espiritual y los valores divinos como el amor. Entonces hay una batalla entre el bien y el mal en el mundo, aunque la mayoría de gente siga dormida y no lo vea, pero está librándose. Podemos concluir entonces que el objetivo final de esta élite involutiva, el objetivo final es espiritual, y es que en último lugar tú extravíes tu alma. ¿Cómo? Pues haciendo tuyos los valores egoicos que predominan en tu práctica de vida, consiguiendo que te alejes de tu verdadera esencia espiritual y que te impregnes y te rindas al materialismo y a la competición, al acumular, al retener, al éxito empresarial, a todo lo que esta élite promueve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para no dejarnos engañar por esta élite y para no caer en su juego y que nuestra alma, cuando llegue ese momento en el tiempo tan importante, no haya sido extraviada y pasemos el corte? Bien. Para no caer en el juego de la élite y que ellos cumplan su objetivo con nosotros y extravien nuestra alma, para que eso no ocurra, tenemos que conocer dos realidades que esta élite se ha esforzado mucho por mantenernos ocultas. La primera de estas realidades es que todos nosotros tenemos una parte
una esencia espiritual en nosotros como seres humanos. Estos se han esforzado muchísimo por desterrarlo, que la gente no le haga caso y que no le preste atención. Fijaos, las tradiciones espirituales serias, con todos sus maestros, sus profetas, sabios, sabias, desde la noche de los tiempos nos han dicho que el ser humano, aparte de su aspecto material, su cuerpo físico, aparte de eso, que podemos ver y tocar, pero aparte de eso, tenemos dentro de nosotros una esencia espiritual. Y conviven esas dos partes en el ser humano. Por un lado la materia y por el otro la esencia o la chispa divina. Por ejemplo, en el hinduismo, esto se plasma en el concepto de Atman, que se traduce como alma y que todo ser humano posee. En el budismo se habla de una iluminación a la que podemos llegar trascendiendo el ego asociado a lo material. En el cristianismo pues se nos habla de un alma y un espíritu que cada persona tiene y que es la parte inmortal y divina que conecta a los seres humanos con Dios. También en el sufismo o en el islam se habla de la existencia de esa esencia espiritual que poseen todos los seres humanos. También en el gnosticismo se considera que los humanos tienen una chispa divina dentro de ellos, que se ha atrapado en la materia y que busca regresar a su origen espiritual. También las tradiciones indígenas hablan de un espíritu que todos los seres humanos tienen y que está interconectado con la naturaleza y el universo. También los filósofos griegos como Platón y Aristóteles nos hablaron de que el ser humano está constituido de tres partes. La soma, que se refiere al cuerpo físico, la psique, que se refiere a la mente, y finalmente el neuma, que se traducía como espíritu y se asociaba a la conexión divina o trascendental. Por lo tanto, sabemos que muchos de los maestros y sabios más influyentes de la historia nos han dicho que tenemos una apariencia, una parte física y mental, pero tenemos también otra diferente que no tiene forma y que es la más importante, que es una parte divina y espiritual. Y nos lo han dicho maestros y maestras de culturas diferentes que no tenían relación entre sí y que habían llegado a las mismas conclusiones. Sin embargo, siendo esta la principal y más importante enseñanza que los seres humanos debemos aprender y desarrollar, la de que tenemos dentro de nosotros la esencia de Dios, sin embargo la sociedad ha tomado el camino opuesto. Y podríamos decir, como dijo el genial filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que la sociedad actual ha matado a Dios. Es decir, que la mayoría de seres humanos piensan que no tenemos esa parte espiritual dentro de nosotros. O lo que es peor, que esa esencia divina directamente no existe. Fijaos, en 1911, Rudolf Steiner profetizó que la sociedad actual iba a padecer una enfermedad que consistía en el destierro de lo trascendente, en entender que solo somos materia, en que no tenemos esa parte divina dentro de nosotros conectada con Dios. Steiner afirmó que la sociedad distópica del futuro tendría la enfermedad de la negación de lo divino, del destierro de su propia vida de todo lo trascendente, del destierro de su día a día de cualquier idea o ideal de espiritualidad. Steiner ya observaba que su sociedad empezaba a tener esta enfermedad y preveía que la enfermedad ganaría intensidad en el horizonte venidero, como así ha sido. En sus palabras, muy interesante, dijo que la humanidad está desarrollando una enfermedad real, que podría incluso tener impactos en nuestra parte física, y calificaba esta enfermedad como una enfermedad que no curan los médicos, ya que sucede que ellos mismos frecuentemente la padecen. Y si hablamos de Steiner como un autor importante, ¿por qué no hablamos del hombre que ha marcado a la humanidad? Hasta el punto de que la historia se divide en la historia antes del día de su nacimiento y la historia a partir del día de su nacimiento. Un hombre cuyos valores morales y espirituales han cimentado las bases de la mejor versión de la sociedad, que ha inspirado movimientos en pro de la defensa de la humanidad en todas las épocas desde que vino al mundo, que hizo milagros que ningún otro hombre ha podido repetir, que resucitó,
y que sanó enfermos. Hablamos de Jesucristo y Él nos dijo claramente en sus enseñanzas que su reino no era de este mundo, del mundo material, sino del cielo. El cielo era la palabra que utilizaban en esa época para referirse al plano espiritual. Y nos dijo claramente que el Espíritu Santo habita en nosotros y que tenemos esa parte espiritual, esa esencia divina dentro de nosotros. ¿Por qué entonces la sociedad es cada vez más atea? ¿Por qué cada vez tiene menos interés en lo trascendente? Y cada vez está más enferma de la enfermedad de Steiner, que decíamos antes, matando a Dios, desterrando la espiritualidad de sus vidas. Cuando todos los sabios y sabias más importantes de la historia nos han dicho que lo más importante es que nos conozcamos a nosotros mismos y que trabajemos esa parte espiritual. Sin embargo, la mayoría de la humanidad la ignora y no solo eso, incluso la ridiculiza. Habrá mucha gente que vea esta ponencia y que crea que estoy chalao, que estoy hablando aquí de tonterías. El primer porqué que explica esta deriva materialista en la que ha entrado la sociedad la encontramos en la propia humanidad misma, siendo esta, por supuesto, la primera culpable de no estar haciendo los deberes, de estar relajada en su día a día, dejándose llevar, estando ocupada exclusivamente en su supervivencia sistémica. Es decir, nosotros somos los primeros culpables de estar sufriendo esta enfermedad de Steiner y de no estar cultivando nuestra parte trascendente, que es la tarea más importante que tiene que hacer cualquier persona en este plano material. Sembrar en este plano material para recoger después la cosecha en el plano espiritual, en el cielo que decía Jesucristo. Sin embargo, estamos ahí con nuestros trabajos, nuestro día a día, nuestras redes sociales, el ocio vacuo de los placeres mundanos, preocupados por el qué dirán, por ser alguien en el sistema confeccionado por la élite. Y todo esto no está mal, está claro que estamos en parte obligados por el sistema, esto está claro, pero no puede ocupar el 100% de nuestra existencia y olvidar nuestra parte espiritual. Entonces nosotros somos los primeros culpables de no estar trabajando y conociendo nuestra parte espiritual. ¿Pero somos los únicos culpables? Pues no. No tenemos nosotros solo la culpa, ¿vale? No se puede obviar que hay otro culpable muy importante en el asunto, y es la élite que acabamos de radiografiar en la primera parte de la ponencia. Esta élite está inmensamente interesada en que tú estés enfermo de la enfermedad de Steiner, que seas ateo, en que destierres de tu vida lo trascendental, en que creas que Dios no existe, en que los humanos somos un trozo de carne, en que en este planeta pues hemos llegado por pura casualidad, una unión aleatoria de células, y que entiendas, por tanto, si tú piensas así, pues evidentemente, por tanto, pues vas a entender que el objetivo de la vida pues es disfrutar el máximo posible de tu experiencia material aquí. Pues disfrutando de los placeres mundanos, ganando dinero, teniendo éxito empresarial, compitiendo, enfocándote en acumular, en retener. De hecho, no es que estén interesados, sino que su objetivo único y final es que tú destierres esa parte espiritual. Ya que es así como tú vas a extraviar tu alma, y será así como cuando llegue el momento del juicio final no pasarás el corte. Digamos que a la élite le gusta que seamos personas tipo pues, el lobo de Wall Street, para que se entienda, con fiestas, drogas, lujos, ganando dinero, incluso con actividades ilícitas, y nos alejemos mucho de una práctica de vida espiritual. Por eso también invierte y controla la industria del entretenimiento, viniéndole esta industria genial pues para actuar sobre el subconsciente cultural y haciéndole pensar a la gente pues que ser como el lobo de Wall Street pues mola mucho, ¿no? Mola. Por el contrario, ser una persona que tenga como referente a Jesucristo, pues hoy en día queda raro, ¿no? Habrás por ahí, yo sigo a Jesucristo, y la gente, no es que te mire mal, pero ostras, qué raro, ¿no? Yo a veces me pongo para salir un collar con una cruz y en la discoteca me pregunta todo el mundo, ¿eres católico? Es que es raro, ¿no?
Entonces, podemos concluir que llevar una vida más espiritual no es tan guay a ojos de la sociedad. El enfocarse en ser austero, no en ganar dinero a toda costa. Sí, hay que ganar dinero, pero eso no puede ser el epicentro de tu vida. En el compartir con los demás, con confianza en la vida, hacer el bien, tener compasión. No es precisamente esto lo que el sistema se esfuerza por promover, ni muchísimo menos. Entonces, tenemos que intentar entonces, quien quiera, por supuesto, que nuestra vida tenga mucho más que ver con la forma de vida que llevaban Jesucristo y sus discípulos, por ejemplo, que dejaron sus trabajos, muchos de ellos. Mateo tenía uno de los mejores trabajos, era recaudador de impuestos, trabajaba para Roma y era rico, y lo dejó todo por seguir a Jesucristo. Todo por un objetivo superior, espiritual, y confiaban en la vida, no necesitaban acumular, retener. Quien quiera profundizar en todo esto puede ver la serie Chosen, que está bastante bien y trata pues, sobre el Nuevo Testamento y la vida de Cristo. Y hay que intentar también dejar atrás la búsqueda incesante de una vida parecida a la del lobo de Wall Street, llena de lujuria, dinero, ostentosa, que es lo que promueve la élite, ¿no? Solo hay que darse una vuelta por las redes sociales para ver que es el tipo de vida tipo lobo de Wall Street lo que triunfa en la sociedad de hoy, lo que la gente quiere demostrarle al resto de cómo es su vida. Si solo se dedicara una décima parte a trabajar la espiritualidad de lo que se dedica a trabajar el cuerpo en los gimnasios, este sería un mundo muy distinto. La siguiente realidad que la élite se ha forzado mucho por ocultarnos es la existencia de la reencarnación. Sí, señor. Fijaos, la élite ha confeccionado un sistema donde todo está muy bien urdido y encaminado para que te pierdas en el materialismo, ¿verdad? Hemos hablado sobre esto. ¿Qué pasa entonces cuando caes en ese materialismo ateo y te olvidas de tu parte espiritual? ¿Qué ocurre cuando empiezas a creer que nada relacionado con lo espiritual o divino existe? Que solo somos materia y ya está. Pues lo que ocurre es que automáticamente después de esto desarrollas un miedo atroz a la muerte. Claro, si yo solo soy materia, si no existe nada espiritual, pues cuando me llegue el día de morir es el fin de todo, claro. Dejo de existir. Por lo tanto, todo lo que tengo es mi vida actual y tengo que protegerla a toda costa. Porque es que es lo único que tengo, después no hay nada. Y además, no solo es que tengo que protegerla por todos los medios, sino que si solo tengo de tiempo de existencia lo que voy a vivir aquí, pues tendré que llevar una vida parecida al del lobo de Wall Street, ¿no? En la medida de lo que pueda, pues tendré que dedicarme a disfrutar. Si encima haga lo que haga aquí, cuando muera nadie me va a pedir explicaciones de nada, simplemente desaparezco y ya está, pues oye, pues puedo hacer en parte lo que me dé la gana, ¿no? ¿Quién no cree en la muerte hoy en día? Todo el mundo cree en la muerte, ¿verdad? De hecho, hay dichos del estilo, lo único seguro en la vida es la muerte. La muerte está muy presente en la sociedad, ¿verdad? Pues bien, la realidad es que la muerte no existe. Es una ficción de la mente humana. Sé que esto chirría y es tremendamente difícil de comprender para una persona que tiene la enfermedad de Steiner y que ha desterrado de sí mismo toda idea de espiritualidad. Pero voy a intentar compartir con vosotros conocimientos que os pueden ayudar a abrir la mente precisamente a esas personas que son más escépticas y quiero que por lo menos os abráis a la idea de que es posible que la muerte no exista. Fijaos, cuando morimos aquí en el plano físico, lo que conocemos los humanos comúnmente como muerte, es simple y llanamente la muerte de la parte física del ser humano. Hemos dedicado todo el punto anterior de la ponencia al conocimiento que nos han compartido los seres humanos más importantes de la historia. Y es que tenemos una parte física y otra divina. Pues bien, cuando morimos, la parte espiritual que tenemos simplemente sale del cuerpo y va a otro plano más elevado donde no hay materia como tal. Una vez nuestra parte espiritual ha llegado a ese otro plano más elevado, que algunas tradiciones espirituales definen como el plano de luz o el cielo,
Cuando nuestra parte espiritual, o alma, como se le quiera denominar, llega a este plano, pues permanece en este plano un tiempo. Y cuando le toca, cuando esa alma entiende que es el momento adecuado, vuelve a encarnar en este plano material de nuevo. Y vuelve a vivir una serie de experiencias, a aprender una serie de cosas. Y llegado el momento otra vez, su parte física vuelve a morir, su parte espiritual vuelve a salir del cuerpo para volver al plano de luz, y se repite el proceso otra vez y vuelve a encarnar en este plano y vuelve a morir, etc. Este proceso se hace porque nuestra parte espiritual puede vivir una serie de experiencias y vivencias en la materia que no puede desarrollar en el plano de luz más elevado. Y esa parte espiritual puede ser sometida a una serie de pruebas y exámenes muy interesantes para su desarrollo evolutivo como alma aquí en el plano material que no puede vivir allí. Por lo tanto, de lo que tú eres, que podríamos decir que eres dos cosas, ¿no? Materia y espíritu. Hay una parte que sí, se muere, que es tu cuerpo físico, llega un día que deja de funcionar, pero tu parte espiritual, que es la parte más importante de ti mismo, esa parte espiritual es inmortal, no muere nunca. Por lo que la muerte está mal entendida por todos aquellos que tienen la enfermedad de Steiner. Es decir, el momento de la muerte no es el fin de todo, ni mucho menos. Digamos que el momento al que la humanidad llama muerte es simplemente un punto de inflexión en el camino donde hay un cambio. Y tu parte espiritual pues, deja un cuerpo físico, deja el plano material y va a otro plano de vida distinto, pero es vida igual. O sea, tu parte espiritual tiene continuidad tras ese momento que llamamos muerte. La muerte es como una puerta en la que pasas de una habitación de la vida a otra habitación de la vida distinta. Lo único que muere es tu cuerpo físico y su personalidad asociado a ese cuerpo físico. Pero lo que tú realmente eres, lo más importante de ti, que es tu parte espiritual, sigue viva. Por lo tanto, aquellas personas que han perdido a un ser querido es una de las experiencias más duras que se pueden vivir. Pero debemos saber que su parte espiritual sigue viva y coleando y que no ha desaparecido. Y que muy probable volváis a coincidir en la próxima encarnación. El concepto de reencarnación ha sido revelado por muchas corrientes espirituales importantes desde la noche de los tiempos. Y es un conocimiento que la humanidad ha tenido siempre a su disposición, aunque ha sido tergiversado y ocultado con mucho esfuerzo por parte de las élites de todas las épocas, que no querían que este conocimiento se hiciese patente en la humanidad. La reencarnación ha sido analizada y revelada con mucho detalle por el hinduismo, el budismo, el jainismo, religiones de África y Sudamérica, la teosofía, la cultura celta, el gnosticismo y también parte de las filosofías helénicas como Platón, que en muchos de sus escritos habla sobre la reencarnación. Las religiones abrámicas oficiales, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam, han rechazado la idea de reencarnación. Pero es más que probable que esto haya sido con el paso del tiempo y por culpa de la tergiversación intencionada de las élites, que han querido eliminar esta idea de las tradiciones espirituales abrámicas y mayoritarias. Sin embargo, cuando nos vamos a corrientes espirituales más místicas de estas propias religiones abrámicas, como son el misticismo judío o la cábala, el esoterismo cristiano o el sufismo, estas corrientes sí que consideran la existencia de la reencarnación. Pero para los más escépticos, que piensan que, pues bueno, al final esto es religión, ¿no? No tiene validez. Pues para este tipo de gente que todavía no está abierta a este tipo de conocimiento y sabiduría, porque padecen la enfermedad de Steiner, a este sector de personas les diré que incluso hay evidencias científicas que avalan la reencarnación. Por ejemplo, uno de los estudios más conocidos sobre el tema de la reencarnación es el trabajo que llevó a cabo el psiquiatra estadounidense Ian Stevenson, quien a lo largo de varias décadas documentó más de 2.500 casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas.
Algunos de los casos más famosos son, por ejemplo, el caso de Jasbir Singh, de la India. Jasbir era un niño de la India que a los 3 años cayó enfermo y fue dado por muerto. Sin embargo, se recuperó horas después y comenzó a afirmar que él no era Jasbir, sino un tal Suresh Verma, un hombre que había sido asesinado en una ciudad cercana. Jasbir proporcionó detalles sobre la vida de esta nueva persona que afirmaba ser el tal Suresh, incluyendo el chaval de 3 años, el niño de 3 años decía que había sido tendero, cómo se llamaba su esposa, cómo se llamaban los hijos, sus hijos, y dijo que había muerto siendo asesinado por envenenamiento. Cuando la familia del niño vio lo que estaba diciendo, se puso en contacto con esta familia y fueron a visitarlo. Y el niño reconoció incluso a varios miembros de la familia, del Suresh y los llamó por su nombre sin conocerlos. Y fue capaz de describir la vida de Suresh con gran exactitud, con muchísimos detalles. Y habló sobre hechos que solo conocían los propios miembros de la familia. ¿Cómo se puede explicar esto si no es a través de la reencarnación? La ciencia, por ejemplo, no ha podido dar una explicación racional a un suceso como este. No tiene explicación. Reconoce que no tiene explicación para ello. Pero esto no es un caso aislado. Como este caso de este niño, hay miles. Solo Ian Stevenson documentó 2500, pero hay muchos más. Otro caso. Evidencias reales que han ocurrido. Esto es el método científico. Recabar evidencias. El caso de Imad El Awar, un niño libanés. Imad era un niño libanés que comenzó a tener recuerdos de una vida pasada. Y cuando tenía poco más de 2 años, empezó a tener esos recuerdos. Y afirmaba pues, que había sido un mecánico que vivía en una ciudad llamada Kirby y hablaba de unos familiares y unos vecinos y unos eventos específicos relacionados con esos vecinos y tal. Cuando Ian Stevenson pues, investigó el caso, pues acompañó a la familia del niño a esta ciudad de Kirby y allí el niño identificó incluso a personas que decía que las había conocido en su vida anterior y mencionó detalles sobre eventos, lugares. Y luego pues, que esos eventos y esos lugares y esos sucesos fueron confirmados por los residentes locales como totalmente verídicos. Y era un niño libanés que tenía 2 años. No había ido, era una ciudad que estaba a kilómetros. Otra vez, la ciencia no tiene respuesta para este caso y solo se puede explicar por la existencia de la reencarnación. Otro caso famoso, el caso de Purima, una niña de Sri Lanka. Una niña Purima, de 3 años, un día comenzó a hablar de una vida pasada. Afirmaba haber sido una fabricante de incienso en una vida anterior y describió pues, con detalle los procesos de fabricación del incienso, la tienda donde trabajaba. También mencionaba que había muerto en un accidente automovilístico. El psiquiatra Ian Stevenson investigó y descubrió que efectivamente una mujer que fabricaba incienso había muerto en un accidente de tráfico en una localidad cercana, antes del nacimiento de Purima. La niña pudo identificar la tienda y reconocer a los miembros de la familia de la mujer fallecida, proporcionando detalles que impresionaron a los familiares. ¿Cómo es esto posible si no es por la existencia de la reencarnación? La ciencia no tiene explicación. Y son miles y miles de casos. Otro caso, esta vez español, un niño de Málaga, que a la edad muy temprana de 5 años comenzó a relatar con detalle extraordinarios recuerdos de una vida pasada. El niño hablaba de otra familia y de lugares que nunca había visitado, mencionando nombres de personas, lugares de manera muy precisa. Afirmaba haber vivido en la localidad de Marruecos y en sus descripciones hablaba con detalles sobre la vida cotidiana de su anterior hogar y detalles que correspondían a una persona que había fallecido años antes en esa región. Los padres, sorprendidos y desconcertados por lo que el hijo describía, pues investigaron más y descubrieron que esta familia existía de la que hablaba el niño y corroboraron los datos que el niño daba. Encima, justo esa familia había perdido un niño años antes, lo que deja como única explicación razonable que el niño de Málaga pues, fuese la encarnación del niño que había vivido con la familia marroquí, había muerto y tras morir había pasado pues, a lo que hemos comentado antes, al plano espiritual y había vuelto a encarnar. Y esto, como digo, son solo ejemplos, pero hay miles. Otra evidencia científica de la existencia de la reencarnación y también
de que tenemos una parte espiritual que sigue viva tras morir, no solo son estos casos que acabo de comentar y que os he nombrado un autor, Ian Stevenson, hay muchos más. Lo que pasa es que no se habla mucho sobre esto. Se trata más bien de ocultar, porque es lo suficientemente increíble como para que se hablara mucho más de ello, ¿no creéis? Otra evidencia científica de la existencia de la reencarnación y, como digo, de que también tenemos una parte espiritual, son las llamadas ECM. ECM son las siglas de experiencias cercanas a la muerte. Y para el que no lo sepa, una experiencia cercana a la muerte es un fenómeno que ocurre cuando una persona está al borde de la muerte o incluso ha sido clínicamente declarada como muerta, por ejemplo durante un paro cardíaco, pero luego, por acción médica o por lo que sea, pues consigue recuperarse y reanimarse. La ciencia nos dice que un 5% de la población mundial, datos oficiales, un 5% de la población mundial en algún momento ha vivido una experiencia cercana a la muerte. Es decir, 5 de cada 100 personas han experimentado una experiencia cercana a la muerte. Es decir, todos los días te cruzas en tu día a día cotidiano con alguna persona. El 5% de 8.000 millones de seres humanos son muchos seres humanos, concretamente 400 millones de seres humanos. Y se estima que cada año entre 200.000 y 300.000 personas en el mundo tienen un episodio, una experiencia cercana a la muerte. Pues bien, de esa cantidad tan grande de gente que ha sufrido una ECM, es decir, que ha estado clínicamente muerto y ha sido reanimado después, solo un 10 o un 20% de ellos recuerdan lo que han vivido mientras experimentaban esa ECM, esa experiencia cercana a la muerte. El 10% de 400 millones son 40 millones de personas que recuerdan. Son muchas personas en el mundo. Muchas. Pues bien, prácticamente todas ellas, no todas, pero la inmensa mayoría, cuando se les preguntan qué recuerdan del tiempo que han estado muertos antes de ser reanimados, todas describen exactamente la misma experiencia, idéntica. Todos coinciden. ¿Cómo es esto posible? La explicación científica, ante semejante coincidencia y del por qué todos estos seres humanos cuentan lo mismo, pues la ciencia dice que esto se produce debido a una alucinación en el cerebro por falta de oxígeno. Pero claro, es imposible que 40 millones de personas alucinen lo mismo, estaremos en esto de acuerdo, ¿no? Una alucinación es random, pues tú podrías alucinar una vez una cosa a otra, pero que prácticamente la totalidad de la muestra, y hablamos de una muestra de 40 millones, prácticamente todas cuenten lo mismo, ahí tampoco la ciencia oficial sabe dar una explicación. Entonces, ¿qué experiencia común viven entonces todas estas personas que han tenido la ECM? Pues bien, todas describen lo mismo, todos dicen haber sentido una gran sensación de paz y calma, de profunda paz y bienestar, a pesar de estar en una situación crítica, están muertos, ¿no? Tras esa sensación, todos viven como que salían del cuerpo y sentían que flotaban por encima de su cuerpo y podían observar lo que pasaba a su alrededor. Tras esto, todos veían un túnel y una luz brillante, el cual ese túnel lo recorren con la sensación de paz. Después, al final del túnel hay un encuentro pues, con seres o con figuras que pueden ser religiosas o seres queridos que han sido importantes en sus vidas. En ese momento, digamos, hay como una revisión de tu vida, ¿vale? Y estas personas suelen decir que es como que ven una película de su vida. Tras ello, pues notan como hay una sensación o se produce una decisión de regreso. Y a menudo las personas que viven una ECM pues sienten que se les da la opción de regresar a su cuerpo o que simplemente entienden que no es su momento de morir y es entonces cuando son reanimados, ¿no? Ahora yo os pregunto, ¿es posible que esto sea una alucinación fisiológica por falta de oxígeno, que eso es lo que dice la medicina y la ciencia oficial?
cuando hay millones y millones de seres humanos que lo han vivido y relatan exactamente esa misma experiencia y es prácticamente idéntica en un caso y en otro. Y muchas veces estos seres humanos son de culturas y religiones muy distintas entre sí. Y muchos son, incluso de ellos, son ateos, con edades diferentes. ¿Cómo se explica entonces que puedan tener exactamente la misma experiencia si no es porque es simple y llanamente pues que es real y que eso es lo que sucede cuando te pasa, cuando mueres? No es tan complicado a veces. Pero parece pues que a la sociedad actual no le interesa reconocerlo, sobre todo porque ya sabemos que la sociedad actual está supeditada a la élite que ya hemos radiografiado. Lo que ocurre es lo que nos han explicado todas las corrientes espirituales, y es que lo que sale de tu cuerpo en una ECM es simple y llanamente pues tu parte espiritual que antes comentábamos y que hemos tratado en profundidad. Como hemos dicho, esa parte no muere, es inmortal, y cuando nuestra parte física muere, nuestra parte espiritual pues desencarna, y por eso las personas se ven como que salen de su cuerpo. Tras ello ven un túnel de luz, que es simplemente el tránsito que hacemos desde el plano terrenal al plano al que vamos, que es un plano superior, y es, por ejemplo, el cristianismo lo denomina como cielo, otras corrientes espirituales lo denominan como el plano de luz, pero bueno, el nombre es lo de menos. Como veis, que tenemos una parte espiritual que no muere, aparte de nuestra parte física, y esa parte espiritual es eterna, y en el momento al que la humanidad llama muerte es simplemente que uno sale del cuerpo, su parte espiritual sale del cuerpo y pervive, pudiendo así afirmar, como os decía antes, realmente la muerte como se entiende hoy no existe, porque nuestra chispa divina es eterna y sigue viva. En este punto podemos ya entender por qué a la élite no le interesa que esto se conozca o que esto se estudie o que esto se hable, ¿no? Porque han conseguido que estos conocimientos hayan permanecido mucho tiempo en determinados círculos esotéricos que no salían de ahí y solo hayan sido accesibles y con dificultad pues para ciertas almas ya avanzadas que de motu propio pues mostraban interés por estos temas, pero nunca ha estado realmente ha sido comentado en sociedad este tipo de conocimientos, ¿no? La inmensa mayoría, como digo, de la humanidad sigue obviando este conocimiento, y en parte porque no le interesa y también porque en parte se hacen muchos esfuerzos por parte de esta élite para que esto así sea, ¿no? Y la élite no quiere que esto se sepa, o bien, más bien ya se sabe, pero no quieren que la humanidad pues lo interiorice y esta sabiduría la incorpore de verdad, pues a través de su estudio y comprensión profunda. Esto no le interesa a la élite que suceda, porque un ser humano que ha incorporado este conocimiento es simple y llanamente imposible de manipular, porque ya no tiene miedo a la muerte. Sabe que solo va a morir su parte física. Vamos a ver, no es que nos dé igual morirnos, pero la vida pues, ya se vive de otra manera, muy distinta, estaremos de acuerdo. Es una persona que pues, pierde el miedo también a la vida y que empieza a saber pues, que lo importante ya no son los valores egoicos del sistema, sino que lo más importante es trabajar tu parte espiritual, porque es la que perdura, porque es la que no muere. Por lo tanto, es en la que te tienes que enfocar y desarrollar y cuidar. Entonces, una persona que entiende esto, pues ya no puede dedicarse solamente a cultivar su cuerpo físico en un gimnasio y estar enfrascado en el juego sistémico de acumular, retener, en el que dinan, en el competir. En definitiva, cuando se interiorizan y se asimilan este tipo de sabiduría o conocimientos, pues te conviertes en un rebelde que no está dispuesto a comprar los valores egoicos del sistema actual. Y son aquellos seres humanos que son realmente libres los que incorporan este tipo de sabiduría, porque dejan de tener miedo. Ni siquiera le tienen miedo a la muerte, porque saben que no existe. Y que lo que realmente es importante es tu parte espiritual, y eso va a seguir vivito y coleando. Y es por esto que la élite no quiere que tengamos interiorizado este conocimiento, porque simple y llanamente se le desmontaría el chiringuito de opresión, de subyugación, de control de la riqueza, etc. Bien, yo creo que ya estamos en disposición de entender bien qué es lo que la élite quiere, ¿no? Llevamos hablando de ello un buen rato, que es, lo hemos dicho ya, ¿no? Extraviar nuestras almas.
Olvidando cómo se extravían nuestras almas, pues si olvidamos nuestra parte espiritual que tenemos y por tanto no nos dedicamos a trabajar nuestra parte espiritual, y así pues consigue la élite que por una serie de comportamientos, prácticas de vida egoicas, pues tu alma se acabe marchitando, ¿no? A esa élite la hemos radiografiado desde el estudio de la riqueza a nivel mundial, de cómo poseen ya prácticamente el 99,9% de la riqueza del mundo, de cómo están confeccionando un nuevo orden mundial para controlarlo todo, con el objetivo de desterrar de la humanidad pues su parte espiritual e impedir que los seres humanos aprovechen su encarnación en este plano y la desperdicien, pues dejándose llevar pues, por valores egoicos, por el materialismo, todo ello que esta élite promueve, ¿no? Y hemos dicho, oye, ¿qué gana esta élite extraviando tu alma entonces? Para saber por qué la élite quiere extraviar tu alma y para conseguir extraviarla están confeccionando este nuevo orden mundial y por eso se están tomando tantas molestias. Porque podían estar más pendientes de trabajar su propia alma, ¿no? Pero para entender por qué la élite quiere extraviar tu alma, este conocimiento, esta sabiduría no se puede interiorizar si no se profundiza en determinados conocimientos espirituales y esotéricos que se nos han revelado en muchas tradiciones espirituales sobre una figura en particular. Y esa figura es la que el cristianismo denomina como Satanás o el adversario. No solo el cristianismo ha hablado de esta figura como el adversario de Dios. Esta figura aparece también en otras tradiciones espirituales, como en la tradición judía, que Satanás es visto pues, como que se habla de una existencia de un juez acusador que está en un tribunal celestial, desafiando a las personas y poniendo a prueba su fe. En el Islam también se nombra a Satanás, pero se le denomina como Iblis. Y según el Corán, Iblis se negó a postrarse ante Adán cuando Dios lo ordenó y fue desterrado del cielo. Se le considera un ser maligno que intenta desviar a los humanos del camino recto, susurrando tentaciones y dudas en sus corazones. Vemos que esta figura es muy parecida a Satanás del cristianismo. También es una figura que se ha comentado en el zoroastrismo, que es una antigua religión persa anterior a Cristo, en la que se presenta una dualidad entre el bien y el mal es personificado en la figura de Ahriman, que representa el mal y la destrucción, igual que Satanás. En el hinduismo encontramos el concepto de Maya, que representa la ilusión y puede ser vista como un obstáculo a la iluminación espiritual. En el budismo se habla de la existencia de demonios o seres que representan las tentaciones y las distracciones que desvían a los seres humanos del camino hacia la iluminación. Igual que en el cristianismo con Satanás y los ángeles caídos. Por lo tanto, parece bastante claro que existe una figura en todas las tradiciones espirituales que es calificada como el adversario de Dios. Y se nos narra pues, que era un ángel de alto rango celestial, muy bello, que por su orgullo y deseo de ser Dios se rebeló contra este. Y como castigo pues, fue expulsado del reino espiritual. Y es por esto que se le domina como ángel caído, ya que por culpa de su orgullo y rebelión pues pasó de estar de un plano superior a uno inferior y es por ello que se le domina, se le da el apelativo de caído, ¿no? Ese plano inferior es en el que esta figura está ahora y es el plano material en el que estamos todos ahora. Es decir, en nuestra existencia actual es donde actúa ahora esta figura, ya que vibratoriamente pues tiene una frecuencia baja que no puede coexistir con el plano más elevado vibracionalmente, que es el plano de luz, plano espiritual, ¿no? Entonces está donde realmente su frecuencia vibracional casa, ¿no? Que es este plano, que es donde también abunda, ¿no? Frecuencia vibracional de valores como el orgullo y la soberbia, que es de lo que pecó Lucifer, Satanás, ¿no? Así que podemos concluir que Satanás está aquí, en este plano, ¿no? Y que siendo adversario de Dios, y además probablemente anda bastante molesto porque su rebelión no tuvo éxito, ¿no? Pues se puede empezar a entender por qué está tan interesado en el que el máximo número de seres humanos extravíen su alma, ya que en última instancia
es la mayor afrenta que puede hacer contra Dios y contra la creación y extraviar lo más preciado que tienen los seres humanos, que son los seres más evolucionados del plano material. Toda la élite que hemos descrito antes tiene la riqueza y el poder que tienen en este planeta porque tienen como líder a Lucifer Satanás. Hay un capítulo en los evangelios cristianos donde se narra cómo Satanás le ofrece a Jesucristo los reinos y la gloria del mundo, como una forma de tentación para que Jesucristo lo adore, buscando desviar a Jesús de su misión divina. La tentación de recibir este mundo material y de reinar sobre él, como reina hoy en día la élite que hemos radiografiado antes, refleja una lucha entre los valores del reino de Dios y las seducciones del mundo terrenal. Por supuesto, cuando a Jesucristo se le ofertó los reinos de este mundo, su dominio y control, pues evidentemente Jesús hizo patente, reafirmó su lealtad a Dios y su compromiso con su misión de redención y reclinó esta oferta, ¿no? Pues bien, este ofrecimiento que en su momento Satanás ofreció a Jesucristo, no solo se lo ha hecho a Jesucristo, sino que a lo largo de la historia se lo ha hecho a más gente. Y a lo largo de la historia no todos han renunciado al poder terrenal y a la gloria temporal de este mundo. No todos han renunciado a ello. Y hay gente pues que traiciona su lealtad a Dios para postrarse ante Satanás y para poder disfrutar en esta encarnación y seguramente en muchas más, pues de tanto ellos como sus familias, pues poder disfrutar del poder y la gloria en este mundo. Un poder y una gloria que ni siquiera una persona normal puede ni siquiera imaginarse, ¿no? ¿Nunca habéis oído la frase de vender tu alma al diablo? Viene de aquí, de que Satanás puede concederte en este plano material sobre el que tiene autoridad lo que tú deseas, pero no es gratis. ¿Y qué implica tu alma? Por eso se dice que el precio que tienes que pagar implica traicionar tu parte espiritual, marchitarla. De ahí que se diga que tienes que vender tu alma al diablo. ¿Vale? Ahora empezamos a ver que todo tiene mucho más lógica y mucha más profundidad de lo que parece, ¿verdad? Pues bien, esto no solo se sabe desde un punto de vista esotérico, es decir, derivado del estudio de las tradiciones espirituales serias, sino que se sabe también que la mayoría de logias que dan acceso a puestos importantes dentro del sistema pues son logias luciferinas. Ya hemos dicho que Lucifer y Satanás son la misma entidad. Aunque mucha gente dice que no, que son entidades diferentes, incluso dicen que Lucifer es una entidad benefactora de la humanidad. Pero la figura de Lucifer se usa para aquellas personas que, movidos por valores egoicos, se aproximan en una primera instancia a estas logias. Y en una primera aproximación a lo mejor todavía no están preparados para asimilar que se van a comprometer con Satanás, con el adversario. Por lo que todo se rodea de otro tipo de simbolismo, digamos más light, y se usa la figura de Lucifer, pero cuando ya se hace carrera dentro de las logias y se avanza lo suficiente, al candidato de turno se le revela que efectivamente en esas logias se sirve a Satanás y a sus intereses en última instancia. Cuando uno entiende esto, empieza a entender la obsesión enfermiza de muchas organizaciones cuando celebran determinados espectáculos, por ejemplo, por darles tintes satánicos a sus espectáculos. Esto a la gente le desconcierta mucho y no acaba de saber por qué. Pero supongo que después de todo lo que hemos compartido aquí, pues uno empieza a tener ya una idea del porqué de las cosas, ¿no? Pongamos, por ejemplo, la última edición de los Juegos Olímpicos de París, donde en la ceremonia inaugural se pudo ver cómo se simbolizaba el jinete sobre el caballo blanco del Apocalipsis, que simboliza la conquista de Lucifer de la tierra y simboliza también el anticristo. ¿Qué pinta una representación del anticristo en unos Juegos Olímpicos? Pues esto lo hacen porque son los que mandan y usan todo este tipo de simbolismo para sus fines. Y después, además, para más inri, se hizo una mofa y una burda parodia de la última cena de Jesucristo con sus apóstoles. Otra vez, ¿qué pinta una falta de respeto como esta en unos Juegos Olímpicos? Pues ya después de lo que hemos compartido en esta ponencia, pues empezamos a saber el por qué lo hacen.
Porque podría ser al revés, se podría ensalzar la figura de Jesucristo, que sería lo lógico, pero no es así. Sistemáticamente se le falta el respeto. Pero no solo tenemos la ceremonia de los Juegos Olímpicos de París 2024, también en la de Tokio 2021 pasó algo parecido. Tenemos también la última gala de Eurovisión, los espectáculos de la Super Bowl, muchos actos como la ceremonia inaugural del túnel de San Gotardo, que animo a la gente que, si no lo habéis visto, que lo busquéis en YouTube. Ceremonia túnel de San Gotardo. Y veréis, es una ceremonia puramente luciferina, satánica. Que el satanismo está presente en cualquier acto de esta élite lo hemos podido ver en los casos anteriores que acabamos de comentar, pero también hemos tenido evidencias de que personas que pertenecen incluso a eslabones bajos e intermedios de esta élite son satanistas. Y así lo practican. Por ejemplo, las publicaciones de Wikileaks y los emails de muchos políticos estadounidenses. Esta élite y su jefe, Lucifer Satanás, saben muy bien que va a haber un momento en el tiempo donde tenga lugar la llamada parusía. En el cristianismo a este momento puntual de la historia se le denomina parusía. La parusía, en terminología cristiana, obedece a la segunda venida de Cristo y será un evento trascendental en el que se podría ver a Cristo regresando de una manera visible, poderosa, acompañado de ángeles y en medio de fenómenos sobrenaturales. Y ese día marcará pues, la victoria final de Cristo sobre el mal y la restauración del orden divino. Ahí he puesto una imagen que puede representar un poco, a lo mejor, ¿no?, como se narra en los evangelios cristianos, que podría ser llegado ese momento de la parusía. Pues bien, una vez que llegue ese día, y si uno estudia en profundidad los evangelios, no queda mucho, todavía queda tiempo, puede quedar tiempo, nadie sabe ni del día ni la hora que eso sucederá, pero las señales están empezando a llegar, ¿no? Entonces, una vez llegue el día de la parusía, acto seguido tendrá lugar lo que el cristianismo denomina como el juicio final. Y será el momento donde se evaluará si las personas, o más bien si sus almas, han hecho los deberes a lo largo de todas las encarnaciones que han ido teniendo en este plano. Todos los que decidieron postrarse ante Satanás, como esta élite que hoy en día posee el 99,9% de la riqueza y que prácticamente domina todos los subsistemas políticos y por tanto el sistema socioeconómico, o se han dejado llevar por su valor todos los que decidieron postrarse ante Satanás, como esta élite, como digo, es muy probable que no lleguen al mínimo que se exigirá en ese juicio final. Bueno, muy probable, no con total seguridad, ¿no? El día de ese juicio final, pues no podrán formar parte de esa nueva humanidad que tendrá lugar tras este juicio, que será una humanidad en la que podremos decir que se habrá restaurado el orden divino, ¿no? Será una humanidad que ya no esté dominada por esta élite, ya no viviremos bajo valores materialistas y viviremos mucho más desde los valores de esa parte espiritual. Entonces va a ser una humanidad muy especial. Han habido muchas humanidades a lo largo de la historia, pero esa justo va a ser muy especial porque va a ser la primera que va a vivir desde su poniendo a relucir y encima de la mesa y en su práctica de vida y en su día a día todos los valores de su parte espiritual. O sea, va a ser una humanidad muy especial, ¿no? En referencia a esto, para que se entienda bien lo del juicio final, Jesucristo tiene varias parábolas que yo creo que pueden ayudar y que explican de manera magistral cómo será ese final de los tiempos y ese juicio final. Por ejemplo, Jesucristo tiene una parábola que se llama la parábola de las 10 vírgenes, que habla de 10 vírgenes que se están preparando para la llegada de un novio. De estas vírgenes, 5 de ellas son prudentes y 5 son insensatas. Y cuenta la parábola que como cuando llegue el novio tendrán que salir a recibirlo, están preparando unas lámparas de aceite y acumulando por tanto aceite para estas lámparas, para estar preparadas para ese día de la llegada del novio. Entonces las 5 vírgenes prudentes llevan aceite adicional en sus lámparas para que no tengan ningún problema el día que llegue el novio, ¿no?
Y las vírgenes insensatas no están haciendo los deberes, no están prestando atención y no están acumulando el aceite suficiente. Cuando finalmente llega el novio, porque parece que no, y están en su día a día, pero un día llega el novio, inesperadamente, las vírgenes insensatas piden a las prudentes que les den aceite, pero éstas se niegan, ya que no tienen suficiente aceite para compartir. Las vírgenes insensatas van entonces rápidamente a intentar comprar más aceite, es decir, aceite que tenían que haber recolectado con antelación, pero que no hicieron. Y mientras están fuera intentando comprar ese aceite que no han recolectado, el novio entra al banquete de bodas con las vírgenes prudentes que sí recogieron el aceite en su momento cuando tocaba. Cuando las vírgenes insensatas regresan, se encuentran con la puerta del banquete cerrada y no pueden entrar. Y Jesús concluye la parábola diciendo: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora. Bien, ¿qué es lo que enseña esta parábola? ¿De qué habla? Pues habla de que no sabemos cuándo va a ser ese fin de los tiempos y ese juicio final. Nadie sabe el día ni la hora, pero llegará cuando menos nos lo esperemos, sin avisar. Y ese día ya no se podrá hacer nada, por lo que aquellos que no estén preparados se quedarán fuera del banquete. Un banquete que simboliza la nueva humanidad, que vivirá 100% desde su parte espiritual. Como os digo, va a ser una humanidad muy especial, donde ya no habrá sufrimiento. Va a ser una humanidad que va a tener unas características muy especiales. Y de la que solo podrán formar parte los justos, que llama el cristianismo. Es decir, las vírgenes prudentes, que hayan recolectado el suficiente aceite cuando llegue ese día. La recolecta de aceite simboliza el trabajo espiritual que hemos estado comentando que deberíamos de practicar, de interiorizar, de desarrollar, de trabajar. Que es lo que intenta la élite que no hagamos, creando un nuevo orden mundial materialista, intentando que seas ateo, que creas que todo el tema de estos conocimientos son tonterías, que son locuras, que son teorías de la conspiración. ¿Cómo se llena la lámpara de aceite entonces? Pues llevando una práctica de vida bondadosa, compasiva, con amor al prójimo, como a ti mismo. Al fin y al cabo, llevando una práctica de vida, como nos han dicho los sabios y sabias de todas las épocas, como nos marcó Jesucristo, cuando decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino para que cuando llegue ese momento la lámpara de aceite tenga la suficiente aceite para que no te pierdas el banquete, para que pueda formar parte de lo que viene y vendrá. Y vendrá. Y no es una chaladuría, no son tonterías. La intención de esta élite comandada por Satanás es intentar, ya que sus almas ya están extraviadas y cuando llegue el día del juicio final les llegará su fin, quieren intentar que el máximo número de seres humanos no pasen ese examen, no pasen ese corte, no pasen ese juicio final. El título de este congreso es Iluminando el camino hacia nuestra nueva casa. Esa nueva casa simboliza esta nueva humanidad que tendrá lugar tras esa parusía y tras ese juicio final. Entonces espero que no te dejes que en tu caso la élite se lleve el gato al agua, extravíe tu alma, que te sirva para entender ciertas cosas que pasan en el mundo. No ha sido una ponencia muy específica como economía técnica, ha sido más economía esotérica espiritual. Hemos tratado también temas económicos interesantes y espero que te haya servido mucho. Un fuerte abrazo. Iluminando el camino hasta nuestra nueva casa.